Ya, lo que vamos a ver, tengo, acá está. Esto es un pequeño repaso sobre la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo de una perspectiva continuista, una perspectiva eh, teológica, pentecostal, carismática. Dentro de la asignatura de neumatología, historia del pentecostalismo, vemos las influencias de la neumatología o el entendimiento wesleyano que tenían ellos sobre una segunda gracia, sobre una segunda bendición, y que eso también le dio cierto sustento hermenéutico a la doctrina de la subsecuencia, que es una doctrina cardinal dentro del pentecostalismo. Pero saben que yo les voy a mostrar algo. Cada vez me encuentro con más pastores que o no conocen esta doctrina o simplemente no están de acuerdo con ella. Y esta es una doctrina cardinal, cardinal dentro del mundo pentecostal. De lo contrario, nosotros corremos el riesgo de no aceptar esta doctrina, mis hermanos, de que la búsqueda eh, espiritual, la búsqueda de esta experiencia que ha sido tan relevante dentro de nuestro contexto pentecostal, se transforma en algo que finalmente deja de hacerse, o sea, la búsqueda y por lo tanto ya se vuelve algo no necesario y por lo tanto eso determina esta experiencia. Para nosotros es trascendental porque así ha ocurrido en la praxis, aunque en algunos casos eso no esté redactado en alguna declaración o alguna confesión de fe, pero en la práctica así ha sido. O sea, el movimiento pentecostal ha entendido que el bautismo es algo que viene posteriormente, puede que a veces se asocie solo con llenura o con avivamiento, pero al momento que se saca esta interpretación, se deja de buscar, esa es la verdad. O sea, está muy relacionado con eso. ¿Y cuál es el propósito del bautismo en el Espíritu Santo? Dice Joel 2, 28, 29, que es lo que cita Pedro posteriormente. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Lo que cita Pedro en el aposento alto. Dice Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea, la promesa era poder de lo alto. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo a los hermanos ahí a los discípulos, los que estaban ahí expectantes en relación a esta futura efusión. Ellos no sabían cuándo iba a llegar, lo que sí sabían que iba a suceder pronto, pero tampoco tenían claro las características de este evento, o sea, cómo esto iba a suceder. Realmente de repente los pilló de sorpresa, aunque ellos estaban expectantes, igual los pilla de sorpresa porque lo que sucede ahí son como reminiscencias de lo que acontecía en el Antiguo Testamento, cómo Dios se manifestaba a través de su presencia. Dice Hechos 1, 4, 5, 8, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Investir de poder. Hay que tener en esto claro que eso significa que el Espíritu Santo capacita al creyente con poder para que pueda cumplir la misión. ¿Qué es la misión? Entregar las buenas nuevas. Pero esto tiene que ir acompañado con señales, milagros, sanidades. Eh, en el formato bíblico, cuando nos muestra los evangelios que nuestro Señor Jesús nunca separó las señales y los milagros de su mensaje. Esto fue lo mismo que sucedió con los primeros cristianos. Ellos no separaron, no divorciaron la dimensión carismática, sobrenatural, de la entrega del mensaje de Cristo. En algún momento se entendió que esto era solamente entregar el Evangelio y sin nada más. Es el Evangelio más las señales y milagros. Ese es el formato bíblico.
y ese formato lo ha honrado el pentecostalismo, en el sentido de que esto, además de traer un cambio de vida, también trae liberación de la opresión de la enfermedad, la opresión también de la influencia de demonios, del ataque de huestes espirituales. Ha estado muy acompañado todo este proceso también con la entrega de dones espirituales. O sea, el formato bíblico indica que estas cosas que ahora parecieran para algunos tan extrañas es lo normal. Eh, yo les menciono habitualmente la frase a mis hermanos: para un pentecostal, lo sobrenatural es lo natural. O sea, las señales nos siguen, porque dice la palabra eso, que las señales nos seguirán, no debiera ser para nosotros algo extraño. Al recibir el bautismo, el creyente queda capacitado para que los dones espirituales se manifiesten, o sea, funcionen. Y la pregunta aquí: ¿los dones solo llegan con el bautismo del Espíritu? Es una buena pregunta. O sea, aquí le planteo, y voy a hacer una pregunta si ustedes alguno me puede responder. ¿Los dones espirituales solo se activan después del bautismo, o es posible que un creyente pueda eh, manifestar o trabajar dones espirituales incluso antes del bautismo del Espíritu Santo? A ver si alguien puede ahí apoyarme. Voy a, Aquí tengo algunos que me están en el chat. Antes también dice el hermano Víctor, a ver, otra opinión más, también por ahí. Profe, ¿Sí? eh, yo pienso que el Señor por misericordia podría usar a algún hermano en algún don, en algún caso quizás específico antes del bautismo, Muy porque bien, igual los dones del Espíritu, entonces yo creo que hay que tener ese, el Espíritu obviamente para que funcionen los dones. ya. Muy bien. Otra opinión más, mis hermanos. Tengo dos ahí que dicen que es posible que antes del bautismo la persona pueda, ahí, hermana María Cristina. Pastor, yo digo que en esta lógica subsecuente que usted nos explica, la respuesta sería no, desde la lógica. Pero en la experiencia, que es algo que usted hace énfasis, sí es posible. Y quisiera hacerle una pregunta que me genera hasta pudor. Pero puede ocurrir que un cristiano tenga este nacer de nuevo, pero que este bautismo no lo reciba. Sí, porque son cosas diferentes. La subsecuencia enseña que la persona en el proceso de la conversión, regeneración, o sea, ocurren ahí algo bien interesante, y que desarrolla de forma muy interesante Pablo este lenguaje. Él habla de justificación, adopción, santificación, y en el caso o sea, eso ocurre en la conversión, también en la conversión. Mire, quiero compartir esto porque creo que es interesante. En la conversión, dice el apóstol Pablo que nosotros somos bautizados en el cuerpo de Cristo, es decir, somos sumergidos, pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia. También en la conversión se nos entrega el fruto del Espíritu, que es algo que todos debemos desarrollar. Este fruto nos ayuda en el proceso de santificación y en que nuestro carácter se vaya pareciendo al carácter de Cristo. O sea, eso ocurre todo en la conversión. El bautismo del Espíritu Santo tiene un propósito diferente, y es capacitar al cristiano con poder para predicar las buenas nuevas, para edificar a la iglesia con dones espirituales. Eh, Hermano Ángel, Sí, pastor, discúlpeme, justo estaba preparando unos mates en casa y la pregunta que fue si una persona puede manifestar poder antes del bautismo. antes del bautismo en el Espíritu Santo, eh, yo personalmente creo que no, porque somos habitados por el Espíritu Santo y se da el nacimiento y la regeneración en la conversión, pero el empoderamiento es lo que dice Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero no creo que pueda venir sobre nosotros el Espíritu Santo en este tiempo de la gracia, perdón, en este tiempo de la gracia y del nuevo pacto. No creo que pueda venir sobre nosotros ese empoderamiento si antes no nos habitó el Espíritu Santo y si no fuimos nacidos de nuevo. En tiempos del antiguo pacto, sí, porque así operaban los grandes hombres de Dios. sí. Mire, esa es la posición que dice nuestro hermano Ángel, en la que ha sido sostenida por gran parte de los pentecostales
especialmente los primeros años. Eh, y bueno, tenemos dos y dos posiciones en relación a esto, pero saben que yo he pensado esto y lo he meditado y también he buscado los argumentos bíblicos. Y yo creo que bajo el principio de soberanía de Dios, Dios Mm. va a ocupar cualquier medio para edificar su iglesia. Y si es necesario, va a tomar un burro para que cumpla su misión, o sea, el propósito. Yo creo que es posible y en la práctica sí hemos visto que personas sin necesariamente haber sido bautizadas en el Espíritu Santo, Dios lo ocupa con dones de forma excepcional. Aunque el llamado bíblico es que nosotros tenemos que buscar esta experiencia. Tenemos que buscarla. Pero vuelvo a insistir, he visto de forma excepcional cómo algunas personas, sin necesariamente haber recibido esta experiencia subsecuente del bautismo del Espíritu Santo, Dios los ha utilizado para edificar la iglesia. Dios va a utilizar, vuelvo a insistir, bajo su soberanía, lo que Él estime como necesario para edificar la iglesia. Pero bueno, insistir, no es la posición de todos los pentecostales. En un principio se pedía o era necesario, requisito, que la persona tenía que tener esta experiencia del bautismo. Eh, Sigamos, porque vuelvo a insistir, esta es una posición en este caso que nosotros, yo por lo menos sostengo porque eh, creo que igual para algunos pentecostales que no han sido bautizados, para ellos representa quizá un tema de mucha violencia dentro de su entendimiento. Saben que yo me he encontrado con muchos pentecostales. Les voy a decir cortito esto. Este fin de semana estuve en Curicó, acá en Chile, en la Catedral de Laipechi. Y el obispo de Laipechi, una iglesia muy grande aquí en Chile, esa catedral gigante, no sé, 13.000 personas que eran en la Catedral de Laipechi. Y estuvimos dando ahí unos talleres que me invitó el obispo y él reconocía que hay pastores que no han sido bautizados en el Espíritu Santo en su denominación. Y estamos hablando de una iglesia que por definición de nombre es pentecostal. Ahora hablamos nosotros del peligro de eso, porque finalmente nos encontramos con un pentecostalismo nominal. O sea, uno no puede entregar lo que no tiene. Uno no puede, o cuesta también mucho explicar lo que no se tiene. ¿Cómo alguien puede explicar cómo el Espíritu Santo trabaja en el creyente si no tiene esta experiencia? Entonces, íbamos por ese lado desarrollando la idea y quedó ahí, gracias, yo creo que Dios está moviéndose detrás. Me invitó a los 70 años de la fundación de la denominación para entregar este taller a los pastores. Así que esperamos que Dios vaya respaldando todo eso que se está ahí planificando. ¿Ya? Entonces, los dones solo llegan con el bautismo en el Espíritu. Bueno, mi posición es que no, de forma excepcional, creo que Dios puede utilizar a cualquier persona para edificar el cuerpo de Cristo. El bautismo en el Espíritu Santo también, dentro de los propósitos, está cumplir la misión. Esta palabra se van a encontrar ustedes en varias oportunidades y hay un concepto teológico que es la missio Dei. Ese es el concepto en relación a lo que es predicar el Evangelio, la missio Dei. Entonces, acá hay que entender que el Espíritu empuja al creyente para que predique. O sea, el Espíritu Santo es el que nos inquieta. El Espíritu Santo es el que nos lleva a entregar la buena nueva. Y eso es lo que nosotros vemos en la palabra. Recordemos el caso de Felipe y el eunuco. Es el Espíritu Santo el que finalmente va inspirando, va llevando y en algunos casos empujando, por eso me gusta ese término, para que el cristiano vaya a predicar las buenas nuevas. El cristiano no está tranquilo si no puede predicar el Evangelio. El Espíritu Santo lo inquieta. Así que en ese sentido hay que ir entendiendo este concepto de cumplir la misión. Hay un deseo de entregar el Evangelio a otras personas, de ir por diferentes lugares hasta el fin del mundo y hablar de Cristo resucitado. Cuando vino el acontecimiento de Azusa, las primeras personas que pasaron por ese lugar fueron por el mundo con el deseo ardiente de ir y predicar las buenas nuevas. Mire qué potente, qué interesante. Además, el bautismo en el Espíritu Santo, otro de los propósitos, es una vida devocional. La presencia del Espíritu produce en el creyente una vida devocional más activa y una búsqueda espiritual también más intensa. Eh, y aquí viene uno de los dones que ha sido más controversiales, que es el don de lenguas. El don de lenguas es el único don que menciona la Escritura que es para edificación personal. Todos los demás dones son para edificación del cuerpo de Cristo. Y una de las cosas también que es interesante, que es el único don que solo es parte del pacto del Espíritu. O sea,
es un don que es solamente para el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento nosotros no tenemos manifestado ese don. Pero si usted revisa, tenemos todos los demás dones manifestados en el Antiguo Testamento. Todos los demás dones. Si usted hace un paralelismo entre incluso los dones de liderazgo, los dones de ministerio, los dones de milagrosos, sanidad, todos tienen un paralelo en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Pero el don de bautismo, o sea, de lenguas, es solamente para el Nuevo Testamento y es el único don que es para edificación personal. Ahora, ¿puede el bautismo en el Espíritu Santo tener un énfasis soteriológico? En forma indirecta, sí, pero su finalidad no es el cambio de la persona, no es la regeneración, no es la santificación. Les cuento algo que mi comprensión o mi reflexión está cambiando aquí. Está cambiando. ¿Sabes por qué? Porque cada vez estoy más convencido de que el bautismo en el Espíritu Santo también provoca santificación. O sea, nosotros hemos visto, y aquí quiero dejar claro, por ejemplo, con el caso como lo proponía John Wesley. John Wesley hablaba de una segunda obra de gracia, y esa segunda obra de gracia tenía que ver con la santificación. Él hablaba de la perfección cristiana. Y, por ejemplo, Donald Dayton y los primeros que estuvieron trabajando este tema de lo que es las raíces teológicas del pentecostalismo y otros autores más como Vinson Sinan, ellos mencionan al respecto de que no tenía que ver esto con cambio de vida, sino tenía que ver con empoderamiento. Y descartaban hasta cierto punto la santificación. Pero yo he visto que Wesley no estuvo tan equivocado al respecto porque el bautismo provoca, además del poder de los dones espirituales, también provoca que la persona busque una vida de más santidad. O sea, el bautismo también hace del creyente que tenga un compromiso mayor con la cruz. Entonces, creo que John Wesley sí entendió, pero quizás no de forma completa, pero no estuvo tan alejado dentro de su entendimiento. O sea, después de la regeneración, después de la conversión, había una segunda obra de gracia. Él lo asoció a la santidad, aunque dentro de sus reuniones, dentro de la historia del movimiento metodista, y no solamente metodista, también de otras tradiciones, ellos tuvieron experiencias extáticas, tuvieron experiencias carismáticas. Pero ellos no verán eso como el fin, sino como algo que sucedía como complemento. Recién con el movimiento de santidad del siglo XIX, ya estos se hicieron masivas. El hecho que la gente, incluso al hablar en lenguas, o temblara, o cayera, o mostrar algún tipo de expresividad externa, eso no es monopolio del pentecostalismo. Eso ya estaba dentro del mundo evangélico, especialmente las tradiciones wesleyanas de santificación, a mediados del siglo XIX. O sea, estamos hablando 50 años antes de iniciar el movimiento pentecostal, ya existía esta búsqueda y esta experiencia carismática. Entonces, nosotros podemos volver a insistir, no creo que hubiera estado tan equivocado Wesley en ese sentido, sino que su proto entendimiento de lo que es la experiencia como segunda obra de gracia, nosotros lo asociamos al bautismo del Espíritu Santo, pero también incluye un aspecto de santificación. Porque eso es lo que provoca el Espíritu Santo también, santidad en el ser humano. Así que este texto que está acá lo voy a ir mejorando en el sentido de ir perfeccionando ya esta idea que era lo que yo pensaba en base a lo que dicen los autores. Esto es lo que dicen los autores, o sea, usted lee, la mayoría de los autores están de acuerdo. Quien quizás plantea de forma más clara la santificación dentro del aspecto del bautismo, yo diría que es Macha, ¿ya? Frank Macha, que tiene un libro que se llama Bautizado en el Espíritu, muy bueno. Él trabaja esta idea, ¿ya? Eh, Como decía ahí, más el fin del bautismo del Espíritu Santo más bien es capacitar al creyente para cumplir con poder la predicación en todo el mundo. La subsecuencia, que es una doctrina cardinal dentro de los pentecostales, es importante que manejemos este lenguaje teológico. Ya me he encontrado con personas que han estudiado teología y no conocen este concepto, porque es un concepto que no se trabaja dentro de la teología, por ejemplo, reformada. No se estudia este concepto, para ellos esto no tiene sentido, puesto que ellos ven el bautismo con la conversión en un solo acto. O sea, que ocurre quizás dentro del Ordo Salutis es posterior, pero ellos lo ven que ocurre en la misma parte de la historia. Nosotros no, es diferente. Ocurre habitualmente en lugares, o sea, en situaciones diferentes y es posterior.
La subsecuencia es la doctrina bíblica que sostiene que la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es subsecuente a la regeneración y que sus propósitos y énfasis son diferentes a la experiencia soteriológica. Para el pentecostalismo histórico, esta doctrina es cardinal, siendo parte de la gran mayoría de corpus doctrinales de estas tradiciones. ¿Qué significa corpus doctrinal? Es que ya está redactado, que ya está escrito. La mayoría de las denominaciones pentecostales del mundo tienen claro este punto. Pero fíjense que me he encontrado con algunas denominaciones que no lo tienen tan claro. Me he encontrado con varias denominaciones aquí en Chile que asocian el bautismo solamente a fines soteriológicos, lo cual es un error. Es un error porque nosotros al asignarle solamente esa función se puede asumir fácilmente entonces que también es algo que ocurre en el momento de la conversión. Y aquí nace esta pregunta. ¿Cómo lo entiende el magisterio protestante? Que el bautismo ocurre con la conversión, lo que ya lo hemos dicho. Para ellos es un solo evento. ¿Por qué es tan importante y distintiva esta doctrina como pentecostales? Porque nos lleva a buscarla, porque nos lleva a propiciar, a ser intencionales al respecto. Y es una experiencia que debe ser buscada, que no debe ser desechada porque lo que hace es proveer al cristiano de dones espirituales. Hay que entender que o sea, el bautismo es una llenura, en el sentido de que como concepto neumatológico es una llenura. Pero el bautismo en el Espíritu Santo ocurre una sola vez, pero también nosotros creemos que el cristiano puede tener varias experiencias de llenura. El bautismo uno solo, pero la experiencia de llenura puede ser repetitiva en la vida del cristiano. Y eso también, que lo hemos mencionado en neumatología, que Pablo, por ejemplo, su énfasis sobre el Espíritu Santo, sobre la neumatología, es soteriológico, tiene que ver con cambio de vida, y el énfasis de Lucas es carismático, que tiene que ver con el Espíritu Santo trabajando para empoderar al creyente. Voy a dejar este apunte, así que ahí lo pueden revisar. Quiero terminarlo para dejar esto listo, lo que corresponde al bautismo en el Espíritu Santo y pasar a la próxima parte de la clase. Bautismo en el Espíritu Santo, la subsecuencia, estamos sustentando esta doctrina, no es una doctrina. Miren, la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo no es un capricho de los pentecostales. La doctrina de la subsecuencia, como evento subsecuente, no es algo que a nosotros se nos ocurrió y que nadie más cree. No es así, mis hermanos. Hasta los católicos están de acuerdo con que el bautismo en el Espíritu Santo es algo posterior. Hasta los católicos, ¿ya? La confirmación precisamente dice que el Espíritu Santo eh, viene después, o sea, viene en ese momento. Miren, vamos revisando, porque la Biblia, el único autor del Nuevo Testamento que menciona cómo los primeros creyentes fueron bautizados en el Espíritu Santo, qué sucedió, qué experiencias tuvieron, el único autor es Lucas. Incluso Pablo, con toda su obra teológica, Pablo en ningún momento menciona cómo los primeros cristianos fueron bautizados. Él no menciona ningún acontecimiento específico como, no sé, como Timoteo, como Tito recibieron el bautismo. No lo menciona. Cuando Pablo escribe sus cartas, ya las personas, ya muchos de ellos ya habían tenido esta experiencia. Eh, entonces, nosotros para entender tenemos que ir al libro de Hechos principalmente. También en Lucas podemos ver el modelo como nuestro Señor Jesús también es bautizado y las señales que suceden ahí, pero es principalmente el libro de Hechos en nuestro formato. Y en el libro de Hechos, en 5 oportunidades se menciona el bautismo en el Espíritu Santo. De esas 5 oportunidades, vamos revisando la primera, Pentecostés. Dice Pentecostés, y aquí hay una pregunta, y creo que la he planteado antes, pero quiero que la revisemos. Mis hermanos, en Pentecostés, los creyentes que estaban ahí, los 120, ¿tenían el Espíritu Santo ya o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estaba el Espíritu Santo en ellos? ¿O Pentecostés llega como algo nuevo, irrumpe ahí y cambia la historia de la iglesia? ¿O ya estaba el Espíritu Santo actuando en ellos antes? A ver si alguien se... Profe, ¿Sí? eh, por lo que creo, diría que sí, que el Espíritu Santo ya estaba con ellos, porque en una ocasión Jesús le hace mención, si no me equivoco. ¿Ya? Ya, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Sí, habían
habían ya experimentado la sanidad y liberaciones, así que ya había en la comisión que tuvieron, estuvieron experimentando el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo en ellos. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, 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 pastor, ya sí, los porque tenía. creo que perdón, bueno, yo creo que desde la regeneración el Espíritu Santo comienza a obrar en la persona. De otra manera no podría sentirse pecador. Perfecto. Hermano Ángel. Sí, pastor, yo entiendo que para ser bautizados tienen que tener ya Espíritu Santo. Esa es mi creencia. Sí. ¿Sabe que me encontré con un pastor directivo de una iglesia pentecostal y que estuvo pero completamente en desacuerdo con eso? Hice la misma pregunta en una iglesia, los hermanos, no, el Espíritu Santo, ¿cómo eso? Para ellos fue una enseñanza novedosa, nueva. El Espíritu Santo ya estaba en los creyentes. Ellos hicieron milagros, expulsaron demonios, hicieron sanidades. Recordemos el caso de los 70. Y dice además que, acuérdense del último capítulo de Juan cuando dice que nuestro Señor Jesús sopla el Espíritu sobre ellos. El Espíritu Santo ha estado, estaba en la iglesia y también el Espíritu Santo ha estado desde el mismo momento de la creación actuando en la historia de la salvación, incluso desde antes. Recordemos que el Espíritu Santo es eterno, el Espíritu Santo también es Dios, es parte de la Trinidad. Y el Espíritu Santo es el requisito para creer que Jesús es Hijo de Dios. Es requisito, o sea, los seguidores de Jesús no le siguieron porque era simpático o no vieron sus obras porque, no sé, era algo más, sino que los que quedaron, ese remanente, era gente que creía. Y yo pienso igual, imagínense de 120, ese fue el resto, lo que quedó de la iglesia, lo que quedó de los seguidores, y dónde estaban los miles que fueron alimentados, los que lo vitoreaban cuando entró a Jerusalén y decían, Hosana. ¿Dónde estaba toda esa gente? Los que le siguieron, los que vieron los milagros, las multitudes que estaban detrás del... ¿Dónde estaban? Todos se fueron. Y quedó ese remanente de 120. Eran personas que creían. Y el Espíritu Santo irrumpe en las vidas de ellos de forma extraordinaria a través de esta promesa que Jesús había hecho. Ahora, el segundo caso, que es de Hechos 8 sobre los samaritanos. Recordemos que quien les predica el Evangelio fue Felipe. Y Felipe además los bautiza, dice que ellos vieron milagros ahí con Felipe, pero después va Pedro y Pedro ora por ellos y ahí son bautizados en el Espíritu Santo, en ese momento. Recordemos que cuando ya se habían convertido, hasta Simón el mago también había creído, dice la palabra. Y después cuando viene Pedro y hace estos milagros, dice que Simón quiso comprar este don, quiso pagar, de ahí nace el concepto de simonía, pagar por los dones. Y Pedro le dice, perece tú con tu dinero, pues el don de Dios no se compra. Entonces, subsecuente. El tercer caso, Hechos 9, Pablo. ¿Dónde se convierte Pablo? Camino a Damasco, ¿ya? Y camino a Damasco, él reconoce a Cristo como Señor. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Cristo le había dicho, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él en ese momento él se convierte reconociendo a Cristo como Señor, reconoce su soberanía, reconoce que tiene esa autoridad divina. Pero Pablo recibe el bautismo en el Espíritu Santo a través de Ananías, donde él es lleno del Espíritu Santo y su ceguera es sanada. Vamos al cuarto caso, vamos al quinto caso, porque quiero dejar el cuarto caso como un caso muy interesante que se da. El quinto caso es el caso de los hermanos de Éfeso que fueron alcanzados por Apolos. Y ellos, la Biblia los menciona como discípulos, como seguidores. Y ese término se ocupaba en la Biblia para los seguidores del Evangelio de Cristo. Dice que ellos habían recibido el mensaje de Juan, el mensaje de arrepentimiento de los pecados. ¿Ya? Pero eh, ellos no habían sido bautizados en el Espíritu Santo, dice que ni siquiera habían escuchado hablar de ese Espíritu. Y Pablo va y ora por ellos y dice que comienzan a orar en otras lenguas y a profetizar. Mire, qué interesante cómo se da este tema. Vamos al que dejé intencionalmente como último, el caso eh, de Cornelio en Hechos 10. Cornelio era un creyente. ¿Qué piensan ustedes?
Porque algunos piensan que se convirtió él mismo, o sea, incluso algunos dicen, no, se fue bautizado y después fue, o sea, fue bautizado en el Espíritu y después bautizado en agua. Pero dice la palabra que las oraciones y limosnas de Cornelio habían llegado a la presencia de Dios. Mira qué interesante. Él era, entraba a la categoría de los que se llaman piadosos. Dentro de los seguidores de la fe abrámica estaban los judíos eh, que venían de no solamente una tradición, sino de una etnia judía, ¿ya? Estaban también los prosélitos, que eran personas gentiles que se habían convertido al judaísmo y seguían todos los rituales judíos y además sabían los hombres circuncidados, seguían toda la ley, ¿ya? Y estaban los temerosos, que el caso Cornelio, que eran personas que adoraban al Dios de Israel sin necesariamente convertirse en judíos, pero tenían ahí ellos eh, servían a Dios dentro de lo que es su forma de entender la fe. Y no solamente Cornelio conocía a Dios, yo creo que lo más importante es que Dios conocía a Cornelio. Y Dios, a través de Cornelio, se inicia lo que es eh, la expansión del Espíritu Santo a los gentiles. Entonces Cornelio también entra en una categoría de subsecuente. O sea, si nosotros analizamos esos 5 relatos bíblicos, nos encontramos que la doctrina de la subsecuencia tiene completo sustento bíblico. Pero tenemos que ir a los escritos de Lucas, porque Pablo no lo explica. Y cuando Pablo explica, su fin principalmente tiene que ver con ser incorporados en el cuerpo de Cristo, que el Espíritu Santo es el que provoca eso. Pero vuelvo a insistir, Pablo no menciona ninguno de los casos cómo los primeros creyentes recibieron esta experiencia. Consultas sobre esto. Yo tengo aquí que pasar esta última diapositiva. Mientras. Estamos bien. Perfecto. Esperen un segundito. Voy a igual compartir estas diapositivas un poquitito para que veamos. Aquí está el texto. Usted lo voy a subir para que lo pueda leer. La narrativa de Lucas menciona que todos los que recibieron la efusión del Espíritu, ya sea que reconozcamos este hecho como bautismo en el Espíritu Santo y no era simplemente visitación, tenían una relación previa con Dios. Ahí está. Incluso menciona el caso de Elizabeth, Zacarías, Simeón, cómo ellos fueron llenos del Espíritu Santo, menciona Lucas, pero ellos ya conocían a Dios, o sea, tenían una relación previa con Dios. También el caso de los 70 que fueron enviados, dice, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Dice además que el Espíritu lo acompañaba con autoridad y poder. Juan menciona que Jesús sopló el Espíritu sobre ellos. Este evento indudablemente anterior a Pentecostés. Veamos qué es lo que dicen las últimas dos. Ahora enfoquémonos en Pentecostés y ahí están los argumentos que yo acabo de dar. Eh, y voy a subir, como digo eso, ahora voy a pasar a la otra diapositiva. Esa la voy a dejar pendiente porque es una tarea. Deme un segundo mientras cambio la diapositiva. Y no me interesa para que alcancemos a ver hoy día esto. A ver tiempo igual. Un segundito, estoy cerrando y ahora vamos a abrir la otra clase. Ya, aquí estamos. En Jerusalén, en Judea y en Samaria. El centro de operaciones de la primera comunidad de creyentes es indudablemente el templo. Los discípulos siguieron siendo judíos piadosos, practicantes, que asistían con regularidad al templo. O sea, hay que entender que los primeros cristianos no abandonaron su fe como judíos, ellos siguieron siendo judíos porque el cristianismo no era incompatible con la fe judía para ellos. En cambio, para nosotros sí es más complicado adoptar la fe judía porque eso no es para nosotros. Étnicamente nosotros no estamos bajo ese pacto. Ahí se desarrollan varios de los acontecimientos más trascendentales de la primera comunidad de creyentes, o sea, en el templo. Vamos a enfocarnos ahí un rato para ir entendiendo un poco esto. Se puede perfectamente inferir que ahí no, que ahí ocurren las dos conversiones más masivas que registra el Antiguo Testamento. Dice 3.000 en Pentecostés y 5.000 en Hechos 4:4. Esto considerando que es el lugar que reúne de mejor manera el espacio necesario para esa cantidad. Por ejemplo, la sanidad del cojo. El capítulo anterior nos indica que los apóstoles hacían muchas maravillas y señales, dicen en el 2:43. No da detalles específicos de cuántos y cuáles, pero sabemos que eran varios. Esto nos da pie para lo que viene en el capítulo 3.
Pedro y Juan, al subir al templo, encuentran a un hombre cojo de nacimiento que pide limosna. Pedro, en lugar de dinero, le ordena en el nombre de Jesucristo que se levante y camine. El hombre es sanado instantáneamente, lo que provoca asombro en el pueblo. Este asombro, también temor, es mencionado en varias oportunidades, resaltando el valor sobrenatural de lo ocurrido. Y ahora vamos a revisar el templo. Aquí está el templo de Herodes. Tenemos aquí eh, una, aquí un levantamiento que se trabaja. Tenemos aquí el lugar santo. Adentro está el lugar santo y el lugar santísimo. Acá está el patio de los sacerdotes, el altar, la fuente, las puertas laterales que se usaban. Este lugar santo, el templo en sí, medía 100 codos. Es impresionante, mis hermanos. Estamos hablando, eso dice Josefo, que medía 100 codos. O sea, esto tenía la misma altura que el Coliseo romano. Estamos hablando actualmente de un edificio de 14, 15 pisos. O sea, era impresionante. Dice que se veía, uno llegaba de lejos viendo Jerusalén y lo primero que se veía o lo que resaltaba era el templo. Además tenía oro acá arriba, lo cual provocaba que en las mañanas, por ejemplo, brillara, era reflectante, tenía acá arriba puntas de oro para que los pájaros no fueran a hacer sus necesidades ni se colocaran ahí y ensuciaran. Entonces tenía ahí puntas de oro. Estaba enchapado en oro el templo en varias partes, tenía algunas piedras que eran usadas, tenía mármol, tenía un montón de lujos. Ahí Herodes no escatimó recursos, pero también era porque el templo les producía mucha ganancia. Venía gente de todo el mundo, habían 5 festividades, habían 3 que eran muy importantes y la gente que se reunía era impresionante. Acá estaba el patio de las mujeres, ¿ya? La puerta de Nicanor, y acá afuera está la puerta de la Hermosa. Aquí hay 2 puertas laterales y fuera de esto está el patio de los gentiles. Los gentiles no podían entrar acá. Aquí está la cámara de los nazareos, la cámara de leña, la cámara de los leprosos, donde tenían que ir para ser purificados cuando eran sanados, la cámara de aceite, ¿ya? Era un lugar pero impresionante. Templo de Herodes. Acceso a los patios internos del Templo de Herodes ocurría por 10 puertas, por las que únicamente judíos podían entrar. Una vez dentro habían varias cámaras y patios en donde se llevaban a cabo los sacrificios. En un extremo se encontraba el lugar santo, un santuario de 2 habitaciones usada por los sacerdotes judíos. El extenso proyecto de construcción del monte del templo y el segundo templo de Herodes fue completado aproximadamente del 62 al 64 después de Cristo. Fíjense que se termina el templo en el 64 y el 70 es destruido. O sea, alcanzó a estar 6 años terminado, listo para ser finalmente destruido. ¿Ya? Eh, Aquí hay otra imagen, ya acá está el templo, aquí está la explanada del templo, que era gigante este lugar. Eh, y aquí están algunas de las puertas. Había una rampa, no se ven acá, pero habían rampas de acceso. Y bueno, insistir, esto se veía, entrando a la ciudad, se veía esto. Y acá afuera, en los patios de los gentiles, estaban los lugares donde se colocaban los cambistas. Había mucha gente que llegaba, aquí se hacía comercio y se hacía, por ejemplo, la gente venía con su dinero de donde ellos eran y estaban los cambistas que lo cambiaban por el dinero del templo, para poder comprar. La gente compraba igual aquí los animales, que no podía comprar cualquier animal y tenía que comprarlo con dinero del templo. Entonces, aquí todos ganaban plata. Era un negocio y Jerusalén se movía por este gran negocio, el negocio de la fe, que era para ellos finalmente y por eso Jesús se molesta tanto, porque la casa de Dios la habían convertido en cueva de ladrones. Eh, bueno, déjeme ver si logró mostrarle algo. Quiero mostrarle algo, mis hermanos, que creo que les va a llamar la atención. Ya, denme un segundito mientras cambio la presentación. Y quiero que vean esto. A ver, voy a ver, cambiar acá. Eh, Esto es anclaje ya. ¿Logran ver ahí el templo? A ver, ahí lo ven. ¿Logran verlo? Miren, cómo se ve la gente. Ahí está el templo. Miren,
Qué impresionante. Era gigante ese lugar, mis hermanos. Ahí se ve lo pequeño que era la gente. Se podían reunir miles y miles y miles de personas en ese lugar. Ahí abajito se ve la rampa de acceso al templo. ¿Ya? Ahora quiero mostrarles cómo se ve el templo actualmente o qué es lo que hay. En el templo hay una mezquita ahora. Recuerden que fue destruido, que está el domo de la roca. Ahí dice que Alá, o sea, Mohamed, o sea, ¿cómo se llama? Claro, Mohamed, Mahoma fue llevado al cielo, ahí, desde ese lugar. Entonces, para los musulmanes, ese lugar representa también uno de los sitios sagrados. Entonces, ahí está la diferencia, ahí para que ustedes puedan ver. ¿Ya? Eso era para mostrar un poco. Entre paréntesis, este libro es buenísimo. Si a alguien le interesa, se llama Guía Ilustrada del Templo. ¿Ya? Lo compré hace algunos años, me pareció un libro muy, muy interesante. Ya, sigamos. Sigamos, nos queda ahí algo más. Un segundo. La sanidad del cojo y el discurso de Pedro. El cojo se trasladó junto a Pedro y Juan al pórtico de Salomón, ante la multitud sorprendida. Pedro explica que la sanidad fue obra de Jesús, a quien ellos por ignorancia crucificaron. Le está diciendo, ustedes lo hicieron. Pero que Dios le resucitó de los muertos. Pedro llama al arrepentimiento y a la conversión para que sean borrados sus pecados y reciban tiempos de refrigerio de parte del Señor. Le dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí viene ahora el arresto y juicio. Los líderes religiosos, sacerdotes, saduceos, junto a la guardia del templo, molestos por la predicación de Pedro y Juan, los arrestan y los llevan ante el Sanedrín. Pedro, lleno del Espíritu Santo, defiende su acción, declarando que la sanidad fue hecha en el nombre de Jesús, el Mesías. Las palabras de Pedro son directas, duras. Fue el Sanedrín el cual crucificó al Mesías. Les dice derechamente, ustedes crucificaron al Maestro. Ellos reconocieron, lo del Sanedrín, reconocen que estas personas son personas humildes, ellos hablan sin letras y del vulgo. Estas personas, que se supone que eran quizás ignorantes, ahora hablan con autoridad. También fue posible reconocer que estuvieron con Jesús. Dijeron, sí, sí, ellos estaban precisamente con Jesús. ¿Qué provocó este cambio de actitud en Pedro? Sin duda fue el Espíritu Santo. Ese Pedro violento, impulsivo, a veces temeroso, con miedo. Ese Pedro que negó a Jesús. Ese Pedro que le faltó la fe cuando estaba caminando sobre el agua. Ese mismo Pedro ahora se presenta lleno del Espíritu Santo y con la capacidad y la autoridad de decirle a un paralítico, un cojo, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Y también de decirle a los religiosos de su tiempo, ustedes fueron los culpables. La actitud de Pedro cambia, ¿ya? Y les prohíben predicar, eso es lo que les dicen. Los líderes les ordenan no predicar más en el nombre de Jesús, reconocieron que eso era un peligro para ellos. Están reconociendo los peligros que esta enseñanza se siga masificando. Los milagros son peligrosos, pues atraen la atención del pueblo. En un acto agresivo, por el temor que tienen, les ordenan que no hablen más de Jesús. Y la respuesta que ellos le dan es para mí una de las respuestas más hermosas que hay en la Biblia. Dice lo siguiente, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Qué tremendo. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y yo eso lo asocio de forma inevitable, mis estimadas y estimados, a la forma como los pentecostales eh, predicamos, hablamos de Jesús.
nosotros somos testimoniales, en el sentido de que eh, nosotros no acostumbramos a ir a sacar algún tipo de, a ver, como lo hacen otras tradiciones que van y sacan citas de Spurgeon, historias de Whitefield o de Jonathan Edwards. No, nosotros contamos nuestras historias, historias que hemos tenido con el Espíritu Santo, con Dios. Y nosotros tenemos, y gran parte de nuestra predicación tiene que ver con lo que Dios ha hecho con nosotros. Y eso no le quita nada de gloria a Dios, sino que eso nos hace entender que la palabra se hace vida, mis hermanos. He escuchado en estos últimos años cómo se ha criticado tanto que los pentecostales hablemos de nosotros. Y yo le digo que no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Y es Jesús actuando en nuestra vida a través de su Espíritu. Esta vida que a nosotros nos permite finalmente disfrutar un evangelio que es real. Si la Biblia dice que nosotros podemos orar por los enfermos y que estos sanan, nosotros tenemos esa vivencia. Si la Biblia dice que nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo, nosotros también tenemos esa experiencia, la buscamos, la propiciamos. Entonces, ese es el tipo de evangelio que nosotros predicamos, un evangelio que tiene que ver con testimonio. Y nosotros decimos, igual que Pedro y Juan, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hemos escuchado la voz del Señor, hemos leído su palabra, hemos escuchado el Evangelio y además hemos visto los milagros que Dios hace. Primero nosotros somos un milagro porque estábamos perdidos y Dios nos traza un rumbo en el cual nosotros reconocemos que la mano de Dios está detrás de todo eso y permite finalmente que nosotros vivamos una vida nueva, que hemos abandonado esa vida de pecado que teníamos, esa vida de soledad, esa vida de llevar nuestra propia forma de ser. Así que creo que aquí hay un texto que para mí es clave. Y lo sigo repitiendo. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Oración por valentía. Al ser liberados la comunidad de creyentes, ora a Dios pidiendo valentía para seguir predicando. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y el lugar donde estaban reunidos tiembla, siendo todos llenos del Espíritu Santo. Aquí yo escuché a un predicador, o sea, a un maestro, ¿ya? Una vez decir que esta también es una experiencia de bautismo en el Espíritu Santo, pero la mayoría de de los comentaristas bíblicos dicen que no, esta experiencia se da en personas que ya habían sido bautizados y que esto puede afirmar la doctrina de que es posible tener más llenuras, más avivamientos de parte de un creyente que ya ha sido bautizado, ¿ya? ¿Qué hago, mis hermanos? ¿Nos quedan ahí todavía alguna diapositiva? Ahora vamos a todas las cosas en común, una reflexión. Una de las características de las primeras comunidades es la generosidad de sus miembros. Lucas nos indica que no había entre ellos ninguna necesidad, pues los nuevos conversos vendían sus heredades y posesiones, y lo recaudado se los entregaban a los apóstoles para que fuese a un fondo común, esto en ayuda de los más necesitados. Lucas menciona en dos oportunidades esta práctica, mostrando la importancia de esto que se realiza. Ahora, en base a los textos mencionados, ¿se puede considerar una práctica prescriptiva para este tiempo? ¿Qué creen ustedes? ¿Será posible que esto sea el modelo de iglesia que Cristo, o sea, que los primeros cristianos siguieron y que hoy debe seguirse repitiendo? A ver, ¿alguna opinión al respecto? Estoy hablando de esto de tomar ¿cómo se llama? Las posesiones, tomar lo que uno tiene, heredades, venderlas y entregarlas para que sean repartidas entre los pobres para que no haya necesidad. ¿Qué creen ustedes? Anímense, ahí veo unos micrófonos abiertos, pues se cerraron. Yo creo que fue algo más descriptivo lo que estaba comentando ahí
el relator piensa que es algo más descriptivo más que prescriptivo de mi punto de vista. Ya, muy bien, hermano Enrique. A ver, ¿alguien más si tiene alguna opinión? ¿Alguien más que quiera vender sus casas? Porque creo que hay que llevarlo al contexto, al tiempo en que se estaba esto también viviendo. Eh, sí, interesante. Pero, em, a ver, ¿había necesidad? ¿Hoy hay necesidad? Sí, también hay necesidad. Pero me gustaría escuchar a alguien más que pudiera dar su opinión. A ver, ¿qué sucederá ahora? ¿Qué sucederá? Porque cuando hablamos de prescriptivo es algo que está marcándose como un precedente que se debe repetir. Eso se refiere. Bueno, mis hermanos, le voy a mencionar lo que dicen algunos comentaristas al respecto. Que esta práctica dicen que empobreció a la comunidad de Jerusalén, a diferencia de otras comunidades como la antioqueña o las comunidades de Asia Menor, que cuando llega ese tiempo de pobreza, de escasez, donde Pablo se ve obligado o se ve con la necesidad de hacer recolección de fondos para los hermanos de Jerusalén, eso se debe a que era gente que no tenía nada con qué sustentarse, gente que se había empobrecido. Entonces, aparentemente esta fue una muy interesante práctica de parte de ellos, pero pareciera que eso también provocó un problema. Ahora, si nosotros vemos la escritura, vemos que hay personas con recursos que apoyan a la iglesia, el caso de Lidia, el caso de otros, de otros hermanos y hermanas que aparecen ahí como gente que era muy dadivosa con la iglesia, con parte de sus bienes y que ayudaba a sustentar algunos ministerios. Pero pareciera que esto no representa el modelo para la iglesia de los postreros tiempos. Se puede acotar también a un tiempo específico, como dice nuestro hermano Enrique, pero eh, yo estoy mencionando lo que dicen algunos comentaristas, o sea, que esto provocó que la iglesia se empobreciera, la iglesia de Jerusalén, lo cual no sucedió con otras comunidades de Asia Menor. Mira qué interesante, ¿eh? Qué interesante, porque alguien le va a decir, bueno, hagamos lo que hizo la primera iglesia, vendamos todo lo que tenemos y lo repartimos. Pero ahí está la opinión que dan algunos. Yo ahí estoy trabajando esto, estoy ahí mencionando, por ejemplo, algunos autores quienes son los que proponen este tema y quienes finalmente insisten en esto. Bueno, capítulo 5, Ananías y Zafira, el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué me suena esto que ya lo vimos? Lo estamos viendo, ¿no es cierto, hermano? Sí, ya lo vimos, pastor. Y lo anterior también, ¿o no? Lo anterior también. Sí, también. Sí, sí, pastor, incluso se sentí como un déjà vu. Sí. Y estoy en la clase 6, déjenme ver. A ver. Sí, a ver, déjenme un segundito. Ah, ya, 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 ya. Ya, ok, ya. Por eso que eran tantas diapositivas. Parece que se juntaron porque las de acá me parece que no las vimos las últimas. ¿Esa imagen les suena o no? Sí, pastor. No, no, yo no me recuerdo de esa. No, 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 no. yo tampoco me recuerdo eso. Ya, ya, vamos a saltar porque ya sé lo que pasó. Resulta que junté todas las diapositivas y por eso me está pasando esto. Bueno, Ananías Zafira, ya mencionamos y entre las cosas que vimos, y por esto me acordé, porque estuvimos comentando esto. ¿Por qué la Biblia menciona consecuencias tan terribles para quienes tientan, mienten o blasfeman contra el Espíritu Santo? Es una buena pregunta. Y alguien me escribió por interno que tiene que ver con que el Espíritu Santo es Dios. Entonces la blasfemia finalmente es contra Dios. Pero fíjense que Jesús dice que contra él esos pecados se van a perdonar, pero contra el Espíritu Santo no, y Jesús también era Dios. Entonces es una muy buena reflexión. Vamos a pasar a la otra. Eh, También vimos los milagros, sí, ahora recuerdo, vimos también los milagros. Y se acuerdan que yo les dije que hay cosas que a nosotros probablemente no nos gusten, pero no significa que Dios no esté detrás de eso. O sea, a mí no me gusta que alguien escupa en el suelo, haga barro y sane a un enfermo, un ciego, un sordo, no, no me gusta, pero Dios ocupa ese tipo de formato. Ya, parece que aquí estamos. Persecución. Los líderes religiosos
estaban celosos de los milagros que hacían los discípulos, de las señales que los acompañaban y de cómo el pueblo los seguía, por lo cual fueron puestos en la cárcel. Pero Dios los libró a través de un ángel y volvieron nuevamente a ir a predicar al templo siendo traídos a las autoridades. Ahora aparece la figura de Gamaliel, quien advierte a las autoridades lo siguiente. Es interesante esta historia porque yo he visto a varios autores que desarrollan la idea de que Gamaliel fue una persona sabia, una persona que es un ejemplo a seguir en ese sentido. Gamaliel dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo es obra de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No sea que tal vez hallados luchando, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Qué opinión le merece la actitud de Gamaliel? eh, para mí no es un buen personaje, ¿eh? Porque la Biblia no menciona que se haya convertido. La Biblia no menciona que él haya recibido a Cristo en su vida, o sea, que haya tenido ahí finalmente un compromiso con la cruz, no lo dice. Para mí me parece una persona pragmática que no quiere arriesgarse, eh, una actitud que de repente toma esta gente, pero no necesariamente una buena actitud. La elección de los 7 diáconos. Para resolver un conflicto entre los creyentes griegos y hebreos sobre la distribución diaria de alimentos, los apóstoles eligen a 7 hombres llenos de fe y del Espíritu Santo para atender a las necesidades de la comunidad. Entre ellos estaba Esteban. Miren, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y la pregunta es, ¿consideran ustedes que estos requisitos siguen vigentes? Y este tema no es menor, porque estamos hablando de la gente que servía las mesas. Y en el contexto donde se menciona esto, ser lleno del Espíritu Santo significa ser bautizado en el Espíritu Santo. O sea, hasta las personas que hacían los trabajos más sencillos tenían que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué les menciono esto? Porque antes también estaba comentando esto mismo. Dentro de nuestras comunidades se hace cada vez más habitual que personas que ocupen cargo de liderazgo no tengan el bautismo en el Espíritu Santo. Se está volviendo muy normal. Y se lo digo porque es algo que yo me encuentro habitualmente. Ayer estuve en la mañana aquí en una ciudad, en Curicó, en Chile, y estuve en la mañana predicando. Hicimos un llamado para que una iglesia más o menos mediana, de haber tenido unas 250 personas, quizás un poco más, estaba llena esa iglesia, el tamaño estaba completa. Y saben que 50 personas pasan para recibir el bautismo del Espíritu Santo. 50 personas pasan al altar para orar por ellos, para que tuvieran esta experiencia para nosotros importante, la exposición de manos, cómo ha sido el formato histórico dentro del pentecostalismo, aunque Dios puede bautizar, incluso las personas están durmiendo. Yo conozco casos de personas que estaban durmiendo y despertaron ahí bautizaron en el Espíritu Santo. O sea, en ese sentido Dios es soberano. Pero lo que estamos diciendo, que ahora se ha vuelto normal que gente que ocupa responsabilidades dentro de nuestros contextos como pentecostales no tengan esta experiencia. Y es más, hay pastores pentecostales que no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Eso representa un tremendo desafío. ¿Ya? Eh, sigamos, ahí está. El martirio de Esteban. Esteban, arrestado y acusado. Esteban estaba entre los 7 diáconos, entre los que se eligieron para servir las mesas. Estaba lleno de poder y realizaba grandes señales y prodigios. Esto respalda lo que yo les decía, que no eran personas, o sea, cuando se hablaba del contexto de ser lleno del Espíritu, significaba bautizado en el Espíritu Santo. Y estas señales y prodigios lo que provocaba la oposición de algunos judíos. A él lo acusan falsamente de blasfemia y es llevado ante el Sanedrín. Hermanos, la blasfemia era algo gravísimo dentro del contexto judío. Era muerte. La blasfemia llevaba a muerte. ¿Ya? Algunas características de este discípulo, de Esteban, como dice ahí, lleno de fe y del Espíritu Santo, tenía sabiduría y poder,
elocuente y conocedor de la palabra, valiente y con convicción, y dice algo interesante, rostro resplandeciente. Wow, a mí me hizo acordar a Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés cuando estuvo en la presencia de Dios, lo que sucedía con él? Un rostro resplandeciente. Discurso de Esteban. Ante el Sanedrín, Esteban hace un largo discurso repasando la historia de Israel y acusando a los líderes de resistir al Espíritu Santo y de haber traicionado y asesinado al Mesías. Ojo las palabras de él. Duro de cerviz, ir circuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Miré este texto interesante, porque el Espíritu Santo puede ser resistido, o sea, Dios puede ser resistido. Para algunos que dicen que no, que el hombre no puede resistir, el hombre puede resistir a Dios y tiene y paga las consecuencias también de resistirlo. Martirio. Al oír esto, eh, justamente lo que dice ahí en el chat nuestro hermano Ángel, esto contradice el concepto de gracia irresistible. Hermana María Cristina, Pastor, yo quiero hacer una pregunta. Mire, yo sinceramente estoy como de infiltrada en este curso porque yo tengo poquito tiempo de conocer al Señor. Pero bueno, el tema es que quiero hacer una pregunta respecto a la blasfemia del Espíritu Santo. Mi padre y nadie de mi familia es creyente, solo yo y mi hijo. Entonces, mis papás son muy burlones de este tema. Yo sé que es algo muy individual lo que le estoy preguntando, pero ellos siempre se ríen un poco de que uno pueda oír la voz de Dios o ser dirigido, ni hablar de ciertos dones. Y yo siempre tengo miedo y le digo, mamá, si no cree, mejor no diga nada, porque tengo mucho temor a eso. Pero me pregunto, siendo ella una persona no conocedora, ¿es igual que para nosotros que ya conocimos a Jesucristo blasfemar contra el Espíritu Santo? mire, hay hartas posiciones, hay tres posiciones principales sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eh, por ejemplo, para los reformados, la posición es que la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser cometida por el que es creyente, no puede. O sea, esa es la posición que tienen ellos. Pero dentro de los pentecostales hemos tenido el entendimiento de que esto es algo para los cristianos. O sea, que los cristianos son los únicos que pueden blasfemar contra el Espíritu Santo. Es un tema que es interesante porque, primero, qué es la blasfemia? Dice la palabra que es atribuir los milagros que se realizan a través del Espíritu Santo a Satanás. Eso es. Ahora, yo creo que una persona en conversa no puede blasfemar contra el Espíritu Santo en ese sentido, como pecado imperdonable, porque él está actuando bajo ignorancia. Pero alguien que conoce a Dios sí puede hacerlo, porque está bajo ya el conocimiento de lo que es la Escritura. Y por lo tanto, recordemos, el principio bíblico dice que al que más se le da, más se le va a exigir. Al que más se le va a dar, o sea, al que más se le da, más se le demanda. Entonces, y es una pregunta que me ha hecho gente varias veces. O sea, yo creo que muchas personas, todos los que trabajábamos en liderazgo, creo que algunas en la vida alguien se nos acercó pensando que había cometido el pecado imperdonable. Una persona que ha cometido el pecado imperdonable, lo más probable es que esa persona se haya alejado de Dios y que ya su corazón se haya endurecido. Pero creo que cuando una persona todavía en su corazón está esa inquietud acerca de haber ofendido a Dios, esa persona todavía tiene esperanza. O sea, mientras la persona todavía haya ese, esa inquietud, esa preocupación, creo que es una persona que está todavía a tiempo de arrepentirse. Yo conocí una persona que lloraba y decía, no, es que yo ya cometí el pecado imperdonable. Y decía, no, es que estás a tiempo, porque tú lo estás reconociendo. En el sentido de que todavía te das cuenta de que hay algo malo que hiciste. Cuando el Espíritu Santo ya se ha ido, ahí ya no hay nada que hacer. El corazón se endureció y ahí ya no hay arrepentimiento, nada, no, ni siquiera le interesa. Pero históricamente los pentecostales hemos interpretado que es algo que los creyentes pueden solamente realizar como pecado imperdonable, ¿ya? Sí, muchas gracias. Así que todavía hay esperanza ahí para la familia. Hay que seguir predicándole, hay que seguir mostrando un buen testimonio, porque para ellos lo más importante es nuestro testimonio, más que lo que le digamos incluso.
Hay mucha gente que se convierte porque ven en nosotros que ha habido un cambio, ha habido algo diferente. La gente dice, yo quiero de eso que tiene esa persona, quiero de eso. Entonces, el martirio. Al oír esto, los líderes se enfurecen y llenos de rabia arrastran a Esteban fuera de la ciudad y lo apedrean. Esteban, lleno del Espíritu Santo, ora por sus verdugos antes de morir. Mire qué tremendo. Pidiendo a Dios que no les tome en cuenta este pecado. ¿A quién les recuerda esta oración? A nuestro Señor Jesús, ¿no es cierto? Un corazón noble, un corazón noble. Que Dios permita que en el momento en que nosotros seamos atacados, seamos tan nobles como nuestro Señor Jesús, como Esteban. Pero de repente a veces nos defendemos más de la cuenta, o como conocí a un hermano que decía, Señor, tenlos en tu reino, a fuego lento, decía. Y no sé qué reino se refería, si al final termina a fuego lento, pero hay que tener cuidado porque de repente vamos a estar, quizás siempre vamos a estar ahí con detractores, por lo menos en mi caso yo soy muy atacado, pero bueno, Dios los bendiga. Creo que muchos lo hacen por ignorancia nomás. Dios los bendiga. Entre paréntesis, este viernes voy a estar conversando con algunos de los hermanos ahí que me han atacado. Voy a conversar con ellos, les voy a dar la oportunidad para que podamos hablar algo este día viernes. Así que vamos a estar. Bueno, Dios nos ayude porque igual hay que aclarar algunas cosas y igual han sido bien. No han dicho toda la verdad sobre ciertos acontecimientos que han ocurrido. Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios y a Cristo que está a su diestra. El martirio de Esteban puede ser considerado como un don, pues Dios capacita al creyente para que con valentía y esperanza reciban una muerte cruel. Wow. Y por primera vez se menciona a Saulo. Aparece ahí en el libro de Hechos este personaje que marca gran parte del libro. Este es el capítulo más largo de Hechos con 60 versículos. Y Lucas aquí realiza un paralelismo entre Esteban y Jesús. Jesús dice en Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Nuestro Señor Jesús dice en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Y Esteban dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Mire qué interesante. Una tipología, podríamos llamar un tipo de Cristo nuevo testamentario, si queremos llevarlo a ese lenguaje teológico. Persecución y expansión del Evangelio. Persecución y expansión. La muerte de Esteban desencadena una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, dispersando a los creyentes por toda Judea y Samaria, donde continúan predicando el Evangelio. En un principio eran bien recibidos, hacían actos de misericordia, pero en este momento se crea un punto de inflexión en el cual los creyentes ya tienen que empezar a arrancar, a salir a otros lugares, puesto que empiezan a mirarlos mal y a perseguirlos. O sea, matando a Esteban, miren mis hermanos, cuando sucede, por ejemplo, me está acordando, he leído harto sobre Ginebra estos últimos meses, y cuando muere Servet, arrancan varios de los teólogos más brillantes que estaban en Ginebra, arrancan, porque dicen, aquí en cualquier momento pueden matar a cualquiera. O sea, el tema está como peligroso, así que salieron, arrancó Castello, arrancó Casiodoro de Reina, que para nosotros es muy importante porque la Biblia que nosotros ocupamos mucho en Latinoamérica, que es la Reina Valera, precisamente él fue uno de los traductores, ¿ya? Saulo había asumido personalmente esta persecución, siguiendo la autorización de los jefes de los sacerdotes. Esto le permitió ir por diferentes lugares revisando casas para llevar detenidos a mujeres y hombres y que fueran encarcelados. En Hechos 22:4 indica que los persiguió a muerte. ¡Wow! También reconoce que con esto hacía todo lo posible para combatir el nombre de Jesús. Y, y Pablo pensó que lo estaba haciendo bien. Él lo hacía por los celos que él tenía, los celos en relación a su tradición judía, a su fe. Él, como muchas personas, piensan que lo hacen por cosas buenas, pero finalmente estaba equivocado en relación a eso. Ahora vamos al capítulo 8, dice persecución y expansión del Evangelio. Felipe en Samaria. Felipe, uno de los 7 diáconos, predica en Samaria, realizando señales y milagros, y muchos samaritanos creen en Cristo. Esta apertura del anuncio carismático a Samaria marca un punto trascendental en la expansión del Evangelio. Se va cumpliendo lo que
lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que el Evangelio sería extendido en Judea, en Samaria, ¿ya? Solo basta recordar el tipo de relación que tienen los judíos con los samaritanos, algo que ya Jesús, con sus enseñanzas y ejemplos, vino a cambiar. O sea, había un desprecio natural hacia los samaritanos. Ese desprecio se daba de tiempos del reino del norte, cuando fue conquistado, ¿ya? Por Nabucodonosor, y cómo eso finalmente provoca, ¿ya? Que ellos, a diferencia del reino del sur, los habitantes del reino del norte se mezclan con los colonizadores. O sea, se casan ahí con mujeres con hombres, o sea, mujeres con gente de afuera, también hombres con algunas mujeres que no necesariamente eran judías, y por lo tanto la descendencia que ellos tienen es sangre mezclada. No son judíos de sangre pura, y eso es lo que finalmente le reclaman los judíos del sur, los cuales fueron llevados cautivos. Recordemos que fueron llevados cautivos, eh, y después mientras estuvieron en Babilonia, ellos no se mezclaron, sino que conservaron su linaje, por decirlo de alguna manera. Se cuidaron mucho en ese aspecto, y después ellos, cuando vuelven a Judea, ellos también cuidando todo lo que era su identidad. Ellos consideran que los samaritanos que habían quedado ahí, ellos no eran parte ya del pueblo judío, que ya era sangre inmunda. Y los samaritanos ya se sintieron también aparte de también este desprecio que le hicieron, y formaron su propio centro de adoración. Ellos tenían ahí un monte donde también adoraban, el monte Gerizim, y ellos ahí en ese lugar todavía existe ya ese lugar, y todavía hay gente que tengo entendido que queda todavía un samaritano ahí, pero ellos tenían todo su sistema ya religioso. También se consideraban judíos, pero no de la misma línea de los otros judíos. Y el desprecio natural que tenían los judíos hacía, por ejemplo, que alguien que venía de Galilea y bajaba a Judea no pasaba por Samaria, sino que rodeaba Samaria, y eso le significaba mediodía, un día más de camino, pero lo hacían igual, porque para ellos encontrarse con los samaritanos no era algo bueno. Entonces Jesús rompe esa tradición, ese desprecio, lo rompe. Rompe cuando él menciona, por ejemplo, la parábola del buen samaritano. Eso para los judíos religiosos debe haber sido muy violento, que le dijera que un samaritano moralmente era mejor que ellos. O cuando él se junta con la mujer samaritana y él reconoce, miren, no es normal primero que una mujer con un hombre conversen, pero más aún siendo tú judío. O sea, nosotros no nos vemos. Pero Jesús rompe esa división, ese odio, si se puede decir, que había entre estos dos pueblos, ¿ya? Dice en relación a lo que sucede en Samaria: porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. O sea, Felipe hizo milagros, hizo señales ahí donde estuvo en Samaria predicando el evangelio, y muchos se convirtieron y fueron bautizados. Y aquí aparece el caso de Simón el Mago. Simón el Mago, también conocido como Simón de Samaria o Simón Magus, es un caso muy singular, pues el relato nos dice que creyó a la predicación de Felipe y fue bautizado. Era un creyente, mis hermanos. Pero su real conversión cae en dudas al ver los frutos de su corazón. Pedro fue duro con él por querer pagar por los dones espirituales, lo que le dije que se conoce como simonía. Y él le dice: Pedro, en forma muy dura, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Como dice ahí, el Simón en Magos a menudo es asociado con la práctica de la simonía, que es el pecado de intentar comprar o vender favores espirituales, especialmente los oficios eclesiásticos, o sea, algún cargo, ¿ya? Según algunas tradiciones y escritos apócrifos, ¿ya? Simón Mago continuó oponiéndose al cristianismo, y en algunas versiones se le atribuye la fundación de movimientos heréticos. ¿Ya? Se le considera como algo, pero bueno, si no está eso como relato oficial, sino algunas tradiciones que se conservaron de ese tiempo. Eh, Capítulo 8: persecución y expansión del Evangelio. Ahí está el eunuco etíope. Guiado por el Espíritu Santo, Felipe se encuentra con un eunuco etíope que estaba leyendo
el profeta Isaías. Felipe le explica las escrituras y el eunuco se bautiza en agua. El Espíritu Santo habla y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo, quien guió a los primeros cristianos a cumplir la misión, es decir, predicar las buenas nuevas. Así como el Espíritu Santo habla, también lo hacen los demonios. Por eso es importante conocer la voz del amado, como dice Cantares 2:8. El discernimiento de espíritu precisamente cumple el fin de indicarnos el origen de una manifestación o experiencia. Y aquí hay una reflexión que yo hacía sobre esto y la compartía en la clase de neumatología, y también lo digo en algunos talleres. Eh, ¿Cómo saber cuando algo proviene de Dios? Por ejemplo, la profecía. ¿Cómo saber? Y hay algo que yo meditaba mientras estábamos participando en una actividad donde hubo algo que yo no veía hace mucho tiempo, ¿ah? Hace mucho tiempo, que era el que hubiera una persona que hablara en lenguas y hubiera otra persona que interpretara. Yo me crié en ese ambiente, me crié en un contexto donde eso era natural, era normal, era parte de la iglesia. Pero debo reconocer que hace muchos años que no viví una experiencia de ese tipo, estar en una reunión donde se diera eso. Y estando en esa reunión, a mí me pasa algo bien, personalmente bien intenso, y yo me pongo a llorar porque para mí ese tipo de acontecimientos son como, yo digo, son caricias de Dios. Me hace recordar mi juventud en las cosas de Dios y me transporta a una época donde quizá uno era tan inocente en muchas cosas y uno no cuestionaba tanto, y uno le creía al Señor y uno veía la gloria de Dios. Muchas veces vimos nosotros la gloria de Dios en ese tipo de situaciones. Y mientras estaba disfrutando de estas profecías, mis hermanos, o de este mensaje que se entregaba a través del doble de interpretación de lengua, abro mis ojos y miro y veo a varios de las personas que estaban ahí y estaban igual que yo, llorando, tocados por el Señor. Y también noto que habían algunos más jóvenes y saben que ellos estaban con una actitud que no sabían qué es lo que estaba pasando. No sabían. Ellos nunca habían visto eso, nunca habían experimentado algo de esa naturaleza y para ellos lo que estaba sucediendo ahí probablemente no tenía mucho sentido. Y yo en ese momento viene esto a mi corazón. La esposa que pasa tiempo con el amado sabe reconocer su voz. Un creyente que pasa tiempo con el Espíritu Santo sabe cuando es el Espíritu Santo el que habla. Creo que eso es importante que nosotros lo tengamos claro, que este tipo de expresiones carismáticas, espirituales, sean algo extraño para las nuevas generaciones, también se debe a que nosotros quizás hemos abandonado ese tipo de cristianismo que busca intencionalmente. Y decía un pastor, y también transmitía eso estos días, decía, antes teníamos profetas, algunos eran mentirosos, pero teníamos profetas, porque por el temor de los errores y a veces horrores que se dieron con algunos falsos profetas, en muchos casos la iglesia cayó a todos los profetas, porque también vimos cómo Dios a través de estos instrumentos habló muchas veces a la iglesia y hubieron muchas cosas que se cumplieron, varias cosas que en su tiempo también nosotros vimos cómo Dios dio cumplimiento. Eh, el modelo, el modelo neumatológico de Hechos es un modelo que nosotros históricamente hemos considerado como vigente y creo que es importante tener claro ese punto. Eh, Creo que ahí está el fondo de lo que es nuestra fe, ahí está el fondo de lo que es nuestra praxis, ahí está el fondo de lo que significa para nosotros ser pentecostal. En el momento en que los pentecostales abandonemos el formato de hechos como modelo neumatológico, modelo misional, yo creo que en ese momento el pentecostalismo ya dejará de ser un pentecostalismo bíblico, sino será un pentecostalismo nominal solamente.
Quedan unos minutos, quiero que veamos el tema de la tarea. No sé si hay alguna pregunta, mis hermanos, ya con esto terminamos por lo menos esta diapositiva. ¿Ya? Hay como 3 o 4 diapositivas que repetí de la clase anterior, pero no se preocupen. Vamos a considerar un repaso. Ya, pero la última no la había pasado, si eso estoy seguro. Sí, estimado profesor, a mí me llama la, y siempre me ha llamado el hecho o la de Felipe cuando se dirige al eunuco y después de haberle explicado, a pesar que el eunuco yo creo que posiblemente el eunuco tenía algún conocimiento o era de algún descendiente de Etiopía porque iba a adorar a Jerusalén. A lo mejor era alguien mestizo que tenía algo de la diáspora. Pero lo que más me llama la atención que terminando de instruir Felipe, es tomado por el Espíritu Santo y es arrebatado delante de él y aparece en Azoto. ¿Mm? Entonces fue arrebatado, fue difusionado, su carne fue desintegrada y después fue a aparecer completo al otro lado. Es un gran misterio de ese pequeño arrebatamiento parecido al de Elías. Bueno, no sé si les comenté a ustedes que yo no tengo problema en ese tipo de cosas, en el sentido de que Dios puede obrar de manera incluso, los milagros tienen que ver precisamente con controlar la naturaleza, los aspectos que para nosotros no son naturales. O sea, el hecho de que Dios traslade a alguien de un lugar a otro para mí no representa conflicto. Ahora, que no lo veamos ahora ya es otro problema, pero Dios, por lo menos, mire, lo comenté en algún momento. Yo estudié en una universidad católica y ellos adoptaron todo en la teología liberal alemana. O sea, impresionante. Ellos, todo su tema en relación a lo que es el entendimiento de algunos libros, en mitología, gran parte del Antiguo Testamento es mitología para ellos. El caso, voy a mencionar puntualmente el libro Jonás. Ellos creen que el libro de Jonás no fue algo real, que ese libro fue hecho para fines solamente pedagógicos en relación a la ética y algún mensaje que quiere transmitir el libro, pero eso no ocurrió. No hay registro en ningún lado, dicen ellos. O sea, fuera de la Biblia no existe ningún otro registro. Y ellos, por ejemplo, dicen que es imposible que un pez haya tragado a Jonás por algunos días y después haya devuelto a Jonás. O sea, para ellos eso no es posible. Entonces eso es un indicativo que es un libro mitológico. Y yo les decía, y yo sé que varios de ellos no me entendían y no me entendieron, pero yo digo, yo no tengo problema en creer que Jonás se tragó, o sea, que el pez se tragó a Jonás. Yo no tengo problema en eso, en creerlo, no me complica. Mi fe da para eso y para más. Y aunque ellos pueden pensar con una fe ingenua, yo no tengo problema en eso. Yo he visto a Dios obrar cosas sobrenaturales. Y también si la Biblia dice que Jonás se tragó un pez gigante, también lo creería. No tengo problema en eso. Yo creo que es un tema que tiene que ver con la forma de acercarse a la Biblia y creerle. Recordemos lo que pasó con Rudolf Buddelman en relación a Cristo, con la desmitologización de los milagros de Jesús. Él dijo que eso eran solamente mitos de los seguidores de la comunidad de seguidores de Cristo y que realmente Jesús no hizo esos milagros y sacó a Cristo toda su condición sobrenatural aquí en la tierra, pensando que estaba haciendo algo bueno. Bullman finalmente desmitificó a Cristo y lo volvió un ser humano sin ningún tipo de poder. Y yo creo que ahí, obviamente, erró groseramente. Así que, hermano, no me complica a mí que cuando la Biblia menciona casos como de esa naturaleza. Ahora, el tema del etíope. Hay una vieja tradición, incluso usted se va a encontrar con etíopes que son judíos, según ellos, descendientes judíos. Dice una vieja tradición de que Salomón, no sé si alguien la escuchó, hay una tradición que dice que Salomón, ya, con la reina etíope, finalmente fueron amantes y los descendientes son judíos. Hay una tradición antigua referente a eso. Eh, no digo que sea verdad, estoy diciendo que es una tradición, pero hay judíos etíopes, o sea, por lo menos ellos se reconocen como descendientes directos de Salomón. Incluso por ahí, Pero predican uno de esas teorías que yo como tuve amigos eran los Rastafarias. ya, eso quería llegar yo, incluso hasta hubo un rey hasta hace poco, un rey Rastafari, que era uno de los últimos descendientes que aseguraba ser descendiente de Salomón. Pero esos son historias. Pero justamente tiene que ver
con esta cultura Rastafari. Hubieron un rey que al principio de siglo, del siglo pasado, que fue como el último descendiente que hubo. Hermanos, mire, les voy a enviar enseguida, a ver si tengo aquí las capturas de pantalla. ¿Quién no estuvo en la clase pasada por el tema de los grupos? A ver, déjenme ver, hechos, ¿a dónde está hecho? Aquí está el curso de hechos, ya. Les voy a enviar las fotos. Oh, los hermanos están con la hora cambiada. Disculpen, hermanos, me estoy dando cuenta recién que hermanos de otros países la hora no se le ha cambiado, a nosotros sí. Ya. Tengo un segundito. Escritorio, acá está, ya. Ya, aquí lo voy a enviar, miren. Ahí está el grupo, se lo envía al WhatsApp. ¿Me confirman si les llegó? Y ahí están los grupos, ¿ya? En el grupo uno está el hermano Albert Beder, el hermano Juan Díaz, Julio Elgueta. En el grupo 2 está el hermano Ángel, María Cristina, Martín Galera y Silvia. En el grupo 3, el hermano Álvaro, hermano Enrique, hermano Freddy, hermano Ricardo. Grupo 4, hermano Cristian, hermano A mí, hermana Diana. Grupo 5, hermana Luisa, hermano Josías, hermano Víctor Gómez. Grupo 6, Camila Molina, Cristian Moreno y Kevin Fuentes. Ya, y aquí están los temas para cada uno de los grupos. Ya se los paso al tiro, se los pasé. Ahí van. ¿Me confirman si están? ¿Ya? Entonces, esos son los temas. Eh, mañana sí me comprometo porque tuvimos problemas con la plataforma, me tuvo muy preocupado eso, pero se solucionó, gracias a Dios. Vamos a hacer los grupos para que puedan entre ustedes comunicarse y empezar a hacer el trabajo. Yo ahí les voy a dar, bueno, la rúbrica se la expliqué, pero ahí la vamos a repasar. ¿Alguna duda más, mis hermanos, en relación a la clase? El trabajo ya saben que es un trabajo de investigación en relación a los paralelismos, que eso también está en el video que subimos ya, se explica más o menos lo que se va a hacer. Profe, que no tenía como grupo. Ya, mire, Leonel, por. mire, se pueden unir en los grupos que tienen tres integrantes. Tienen a ustedes como son los primeros, pueden, grupo 4 o grupo 5 puede ser que tienen menos integrantes, ¿ya? Vean ustedes ahí cuál tema les gusta más, ¿ya? Hermano José, Amén, hermano. Yo tengo una duda o no sé si se podría aclarar ahorita o lo tendría que hacer como tarea. Por ejemplo, en Primera de Reyes 8 yo asociaba mucho cuando el espíritu o la presencia de Dios entró al templo, lo asociaba mucho como el bautismo del Espíritu Santo, pero con lo que bueno, con lo que acabo de escuchar en las clases anteriores, de que el Espíritu Santo entra cuando uno acepta a Jesucristo, ¿verdad? Que es la regeneración y que el bautismo es subsecuente a esto, ¿verdad? Y que no todos precisamente experimentan este bautismo del Espíritu Santo. sí. Entonces, tendría entonces que separar este concepto en el que yo entendí esto. No, no necesariamente, estamos hablando del antiguo pacto. ¿Ya? El antiguo pacto operaba de forma diferente, pero sí nosotros notamos que el Espíritu Santo actúa principalmente o casi monolíticamente desde miembros del pacto o miembros que Dios selecciona para mostrar ahí finalmente o entregar dones o hacer, si tú te fijas, todo el contexto está relacionado con el pueblo de Israel. Ujú, ¿Ya? Entonces, no lo asocias tanto en el sentido de que tú muestras las cosas que reconocen, ahí convérselo con los compañeros, las cosas que reconocen y vean las cosas, las similitudes. Y un paralelismo es ujú. eso, similitudes. O sea, nosotros encontramos los pasajes, son paralelos, mire, se repite esto y esto es lo que dicen hechos, y tienen que ir comparando en una tablita, así se hace de forma más sencilla. Ok, gracias, pastor. Ya ven, mis hermanos, no sé si ya estamos a la hora igual. Cualquier cosita ahí me escriben. Esta semana estoy en Los Ángeles, así que el día sábado estoy en Concepción. Si alguien es de Conce, voy a estar allá todo el día. Estamos en un seminario, ¿ya? Y voy no como expositor, sino voy con el proyecto de la librería. Así. ¿en qué lado, pastor? ¿En qué parte de Concepción? En CBC, ahí donde el pastor Ezequiel Gershner. Gershner. CLC. CBC. CBC, ya. Escríbame y ahí yo le doy la dirección, o sea, la tengo por ahí, se la doy porque va a haber un seminario
ahí va a estar el profesor Jim Masurek. Es un crack el profesor Jim Masurek. Es un crack. O sea, pastor antiguo acá de las Asambleas de Dios. Su papá fue misionero de las Asambleas, ahora está en Estados Unidos y está un tiempo acá en Chile. Y él es parte de la Directiva de Educación Cristiana a nivel latinoamericano. Es un crack. Es una persona que sabe mucho y si puede ir, pégase una escapadita porque yo creo que va a ser de mucha edificación. Una persona totalmente comprometida con el pentecostalismo, una persona muy carismática. Pastor, ¿y cómo se puede asistir a eso? Escríbame y yo le voy a enviar ahí el link. Hoy día se cerró la inscripción, pero voy a preguntarle al pastor Juan Carlos, que es el director de Educación Cristiana acá, porque por lo menos con él ahí tengo buena llegada. Me invitó, así que vamos a ver el tema y yo creo que le podemos conseguir ahí un cupo. Ya, pastor, gracias. Ya pues, Pastor, ¿sí? discúlpeme, ¿cómo tendríamos que hacer para comunicarnos con usted, por ejemplo? Mire, Porque le no voy sé a... si tiene algún mail o algo. Sí, tengo mail, pero mire, voy a hacer lo siguiente. Aquí voy a escribir, este es mi teléfono personal, mi número personal. Ya, ese es, el que está ahí. ¿Ya? Ese que dice mi número personal. Y mi correo es, ahí está, eliaschaveb@gmail.com. Pueden ahí, en cualquiera de los dos, comunicarse conmigo, por favor, y ahí nos coordinamos. No siempre contesto enseguida, así que soy súper claro porque a veces estoy, pero colapsado. Ayer, día domingo, alguien me llamaba y me llamaba y me llamaba, no podía contestar, venía encima viajando, predicando en dos lugares, a full, pero no se podía, pero hoy día devolví el llamado. Sí, Maestro, una pregunta. sí, claro, ¿cómo está mi hermano Albert? Bien, gracias a Dios. Saludos a todos. Yo entré tarde, maestro. Yo quisiera saber sobre el trabajo investigativo que tenemos que hacer. ¿Usted va a entregar una rúbrica o la va a subir a la página de Academia Pentecostal? Sí, vamos a subir la rúbrica mejor, pero la rúbrica es esta. Tienen que buscar los pasajes que yo les mostré, más Pentecostés, y buscar las similitudes, los paralelismos. Ok, yo Eso, estoy eso. claro en eso. ¿Hay alguna cantidad de páginas o algo así? No, porque en algunos casos va a ser poco, en otros más, y tienen que además entregar una reflexión sobre eso, una breve reflexión explicando y viendo. ¿Cuál es el propósito? Mostrar que el Espíritu Santo es el mismo que ha trabajado a través de la historia y que además los formatos se repiten. Y que Bien, también la neumatología que Lucas muestra en Hechos, la neumatología más parecida del Antiguo Testamento. O sea, el mismo Espíritu obrando con milagros, con señales, en el Antiguo Testamento es el mismo que está obrando ahí en la iglesia primitiva. ok. Ok. Otra pregunta antes. Sí, claro. eh, Vamos, cada uno de los integrantes va a dar su opinión o vamos a hacer una colectiva entre todos. Tiene que ser algo colectivo. Bueno, yo me imagino que algunos serán más buenos para redactar, pero igual convérselo, que no se imponga dictadura en esto. Aquí no estamos en... No, no voy iba a decir un chiste feo acerca de un país que está sufriendo mucho aquí Eh, en Sudamérica. No voy a hacer el chiste, pero aquí estamos, esto es una democracia todavía, mis hermanos. ok, ok. Gracias, maestro. Ya pues. Mis hermanos, les envío un gran abrazo. Bueno, si esta semana estoy acá, así que por favor escríbanme, estoy más disponible. La semana pasada estuve muy complicado, pero ahora cualquier cosita, ahí estoy atento. Así que un gran abrazo, Dios les bendiga. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Chao, pastor. Buenas noches, Pastor. bendiciones. Saludos. Bendiciones.